Muy bien, Mateos el capítulo 18 y vamos a estar leyendo 4 versículos y durante toda la clase se van a ir desarrollando. Amén, ¿todos lo tienen? Amén. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Mateos 18, 16 al 20. ¿Están conmigo? No. Es más, si no te oye. Mateos 28. ¿Dije yo 28 o 18? 18. No, pues es 28. No pueden ir por lo que estoy escribiendo, tienen que ir por lo que estoy diciendo. La última vez sí dijo 28. Pero ¿cómo Sí, adivinó? ¿verdad? Lo digo. Yo también estaba en el 18, pero luego cuando usted dijo 28 Sí. ya me moví. Mira que, para que veas, una táctica buena para que veas si están todos despiertos. Estamos todos despiertos. ¿Y qué decía el 18, hermano? Estaba yo bien lejos de lo que estaba viendo. Condenado lo que estaba diciendo. ¿Ah? Condenado lo que estaba diciendo. Para otra ocasión será el 18, pero ahora es el 28, del 16 al 20. Ahora sí lo tenemos. ¿Sí? Amén. 28, chapter 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. ¿Quiénes fueron a verlo a él? ¿Cuáles? Los 11. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos de ellos, de los 11, dudaron. Cuando, amén. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿No hay controversia con la manera que bautizamos? ¿Quién lo está diciendo? Amén. Cristo Jesús es el que está hablando. Id a ser discípulos, no creyentes, discípulos, y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ahí traigo yo un poquito más y digo, punto, se acabó, como dicen los puertorriqueños. ¿Verdad? En otras palabras, ahí no hay discusión. Uno puede decir, ay hermano, pero a mí me dijeron que se bautiza solamente en el nombre de Jehová. O en el nombre del Espíritu Santo. O solamente en el nombre de Cristo. ¿Están conmigo? Esto es por Jesucristo enseñado. Es claro. La parte que me interesa es el versículo 20, donde dice, enséñenlos. Enseñándoles. Sí, ellos lo estaban enseñando, pero me interesa, enséñenlos. Estoy poniéndome estoy tratando de imaginarme en aquel momento el Señor diciéndole a ellos, ¿verdad? Ahora yo quiero que vayan y les enseñen. ¿Que les enseñen qué? ¿Las pólizas y los reglamentos? ¿Qué dice ahí? Que los enseñen a que guarden. Hermano, la palabra discípulo sale de la palabra disciplina o discipulado. Disciplinado, una persona que entiende lo que es el disciplinado. Hay una gran diferencia, ¿no? En lo que no es disciplinado hay desorden y en muchos casos fracasos y quejas. ¿Quejas está bien dicho? No quejas. Caos. Mucha. Ahí no está el discípulo. Muy bien. Jesús mandó a hacer discípulos y no creyentes. Fíjense. Tampoco mandó a ser asociados, ¿verdad? Que somos asociados a una organización. Tampoco. No mandó tampoco a que ninguno hiciera religión. Eso tampoco no cae ahí.
Es, en otra palabra, ni tampoco mandó a hacer cambio a la gente de su pensamiento. Él no dice, ve y lávale el cerebro a esta gente a que piensen de otra manera diferente. Eso no es así tampoco. Sino más bien, predicar el evangelio a toda criatura. Marcos, quiero que vayan ahora al Marcos, capítulo 16. Marcos 16, Mark 16, del versículo 15 al 18. Hoy sí voy a darle muchas notas para que vayan también ayudándose en su caminar. Marcos 16. ¿Eres léeme esos versículos, por favor? Del 15 al 18. La palabra de Dios lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bien. El Señor está aquí enseñándonos algo tan sumamente importante y es tan sacado de contexto en muchas ocasiones. ¿Sabes que hay iglesias, hermanos, que practican las mordidas de serpiente en el altar? Sí, lo triste es que hay en este estado de Georgia. Se ve mucho en los estados del sur. Literalmente traen una serpiente venenosa. Buenos días, mija. Y pasan los hermanos al frente y cuando uno los mira, uno dice, bueno, esos se ven como si son cristianos hasta que sacan las jaulas de las serpientes. Cantan como los evangélicos. Se mueven como los pentecostales. Saludan como los bautistas. Son bien, gente bien, hasta que sacan las jaulas. Y luego cuando sacan las jaulas hay un rotito y luego uno va y está bien emocionado y mete la mano adentro y si le pica la serpiente, la saca, y si sigue adorando y alabando, es una persona que el Señor acepta y está fuerte y sigue adelante. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creer que eso sí está sucediendo? Esto está sucediendo. Entonces, cuando uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Sabe lo que nos sacan? Este versículo. Este versículo. Y esta es la razón que quiero que entiendan muy bien. Esto es lo que está pasando ahora en día. Uno, solamente porque cree, créanme bien, solamente creer no es lo suficiente. Porque esto fue dicho con un propósito, no literal. Hay un propósito aquí. Y si lees el capítulo completo, lo vas a entender. No podemos ser una secta o una religión solamente con un pensamiento y un versículo. ¿Qué es una diferencia? Durante toda la clase les voy a estar enseñando. ¿Cuál es la diferencia de un creyente y un discípulo? Esta es una de ellas. El creyente oye y cree. El discípulo, pues es un poco distinto. Y yo le voy a aplicar todo ahora también, y también en el mensaje tenemos para poder entender exactamente lo que es ser un discípulo. En nuestras iglesias evangélicas es que muchos de nuestros miembros están convencidos que sí, Cristo es el Señor. Y sí, Cristo es el Señor. Sí lo es. Están convencidos de que Cristo salva y viene pronto. Están convencidos de que Cristo sana, restaura y bendice. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Amén. Sí, amén. Es verdad. Todo lo que acabo de decir, sí es verdad. Pero no estamos completamente comprometidos con el Señor para vivir
una vida convertida totalmente a Él. Una de las primeras diferencias. Discípulo, creyente. Creyente lo cree, discípulo lo vive. Primera diferencia. ¿Ok? Discípulo lo vive, creyente lo cree. Y por esa razón es que usted ve personas que hoy están en la iglesia y mañana no. Cambian fácilmente su manera de pensar. Les da igual venir o no venir a la iglesia. Vienen bajo su libre albedrío, ya que ellos dicen lo que quieren y lo que no quieren. Porque no tienen un compromiso con el Señor. Es diferente. Yo conozco a más individuos fuera de la iglesia que dicen que sí creen. Sí, yo creo que hay un Dios. Yo creo que hay un Dios. Muy rara la vez vas a encontrarte con uno que dice, no, yo no creo en Dios. Pero porque no crees en Dios no quiere decir que no crees. Porque tú no crees, quiere decir que sí crees. Tú crees que no hay un Dios. Es creyente. Quiero que me entiendan. Es creyente. Hay personas que piensan y creen que en sus casas Dios lo puede bendecir como en la iglesia. ¿Y saben, hermanos? Sí, Dios nos puede bendecir en nuestra casa. Sí. Pero por eso no podemos decir, ¿para qué ir a la iglesia si aquí lo siento? ¿Ah? Acabo, aquí puedo poner el mensaje en pausa en caso que quiero yo ir a buscarme un cafecito y una galletita y no me falta nada. Aquí estoy cómodo, calientito. Sí, es verdad. Uno escucha un mensaje precioso, está predicando Guillermo o Luna, cualquiera de los dos, y uno cómodo. Sí, pero no es igual. Cuando nos juntamos en la iglesia, este sacrificio y este esfuerzo que nosotros hacemos tiene una bendición adicional a la que uno puede recibir en la casa mientras está sentadito escuchando cómodamente un mensaje. Yo te voy a decir algo, mis amados hermanos, tal vez es un poco fuerte, pero es la verdad. Creyente puede ser cualquiera. Cualquiera. A mí me gustaría lograr que en Cristo mi roca, los que estemos, podamos entrar en el discipulado y ya parar de estar creyendo solamente porque lo dijo el pastor Martínez. Pues yo tengo mucho respeto y he estado aquí 4 años, mis amados hermanos. ¿Saben por qué yo doy muchos versículos? Yo doy muchos versículos y a mí me gusta dar mucha tarea para que vayan a estudiar a lo que se está diciendo es una verdad. Porque yo no quiero caer en una falsedad, peor que otro caiga en una falsedad. Y me preocupa mucho esto, y le voy a decir por qué. Porque hay iglesias donde hay, escúcheme bien, 10, 15,000 personas, 15,000 personas que van solamente a escuchar. Son creyentes, creen, el servicio es bonito, pero no son discípulos, son creyentes. Yo quiero que Cristo y mi roca, si es posible, nos llenemos de discípulos. Y de vez en cuando nos va a caer un creyente. Sí, porque cree que porque es domingo hay que ir a la iglesia. Mire, fíjense bien, hasta el mismo diablo es creyente. El mismo Satanás es un creyente. Y él tiembla también. ¿Sabe cómo los creyentes a veces que tiemblan un poquito? Miramos a ver lo que dice la Biblia. Santiago, el capítulo número 2. Santiago, el capítulo número 2, versículo 19. James chapter 2, verse 19. Santiago, el capítulo número 2, versículo 19. Mi amor, lo lee, por favor. Sí.
You got it. Chapter 2, verse 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Porque si no le doy el versículo, se van a ir y van a poner en Facebook, mi pastor dijo que Satanás también cree. ¿Sabes cuántos se han ido? No solamente de Cristo Mi Roca, de otras iglesias, porque un pastor dice una verdad y porque no conoce bien la escritura, se van. A mí me da risa eso. Ya. Lo dice la palabra de Dios. Yo no creo que hay que ponerle mucho. Está claro, ¿sí? Punto, se acabó. Creyentes son los católicos, los mormones, los testigos, los espiritistas, son todos creyentes. Los pentecostales, los bautistas, los nazarenos, esos son todos creyentes. Pero hay algunos que no son creyentes, sin embargo tienen un Dios, porque no creen en el de nosotros, no es creyente. Quiero que todos entiendan. No son todos discípulos, pero todos creen. Todos creen. Tú vas donde un católico le dice, él cree que hay un Dios, sí. Y es más, te dice, es el papá de Jesucristo. Sí. Mire cuál es la gran discusión. El cristiano pentecostal le dicen, no, nosotros aquí la Virgen María no la podemos mencionar. Pero yo no entiendo por qué. María fue virgen cuando tuvo a Jesucristo y es bíblico. Y cuando un católico te lo dice, uno toma ofensa y dice, no, pero no es la virgencita, no. ¿Cómo que no es la virgencita? Sí, fue la virgencita en aquel momento. Y qué gran ejemplo. Que ella pudo tomar orden de un ángel, esperar en Dios y creer que el Espíritu Santo iba a trabajar de la manera que lo trabajó. ¿Creyó? ¿Sí o no? ¿Creyó? Sí. ¿Sabe lo que le hace a ella un discípulo? ¿Una discipulada? No solamente que lo creyó, lo hizo. La diferencia, discípulo lo hace. El creyente lo escucha. Y dice también como el discípulo, ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? Todo el mundo. ¡Cristo! Todo. Lo dicen los creyentes juntamente con los discípulos. Y mientras están gritando y alabando, no se puede ver la diferencia. No se puede ver. Creyente puede ser hasta los ateos, porque ellos creen en sus propios razonamientos, en su propia filosofía. Eso lo hace un creyente. Que el Señor reprenda al diablo 20,000 veces. Dios no quiere únicamente creyentes. El corazón de Dios va más allá que eso. Él quiere que nosotros engendremos discípulos a su servicio. Sumamente importante. Y por eso tuve que yo step back un poco en la clase. Porque quiero que entendamos la razón por qué es tan importante hablar sobre los dolores de parto. Por esto es. Pero seguí pensando y dice, bueno, pero ¿cómo puede ser posible que hablemos sobre dar nacimiento si todavía no hemos engendrado? O todavía no hemos tenido una relación. Te voy a dar la definición de creyente. Un creyente significa un devoto, seguidor, piadoso, religioso. Ese es un creyente. Yo no soy uno de esos. Yo no soy religioso. Nuestro Señor Jesucristo condenó la religión. Escuchen bien lo que digo. El Señor Jesucristo condenó la religión. Pastor, deja que me vaya para que vea lo que voy a poner. El pastor dijo que Jesucristo condenaba la religión. Sí, abramos la Biblia una vez más. Romanos, el capítulo número 1. Romanos número 1, versículo 16 y 17. Señor Jesucristo no solamente condenó la religión, sino que también los religiosos.
Eso lo dijo el apóstol Pablo. Cuando él dijo, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Y yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es ¿qué? Poder de Dios. ¿Queremos el poder de Dios? Entonces hay que meternos en el evangelio. ¿Cómo lo podemos hacer? Literalmente. Esto lo podemos hacer literalmente. Ay, hermano, pero no tengo las ganas. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque ya no tenemos las fuerzas, el poder. Estamos perdiendo. No la hemos alimentado. Pero cuando volvamos a irnos metiendo y vamos leyendo, ahora no cualquier persona nos puede decir cualquier cosa. Y hay quienes, les digo, hermanos, les voy a decir, ¿sabes que hay sectas donde uno se la pasa más criticándolas? Y esas sectas están compuestas de hermanos que antes servían al Señor con nosotros. ¿No es preocupante eso? Sí, es preocupante. Porque no, mire, le enseñaron que es muy importante que nos amemos. Y yo creo en el amor, ustedes lo saben. Yo creo en el amor, pero hay algo todavía que nosotros tenemos que entender. El amor que yo estoy hablando es el amor de Dios, no el amor de un hermano. El amor de Dios. El amor fraternal, oh sí, eso es importante, pero sumamente más importante, el amor de Dios. Entender el amor de Dios. Romanos 16, 17, versículo 16, 17 del capítulo número 1. ¿Austria lo tiene? Léalo, por favor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es muy importante poder cambiar, poder ser transformado a través de la palabra. Gloria a Dios, es sumamente importante. Durante este estudio y cada una de sus definiciones que voy a dar, usted se dará cuenta de lo que quizás tú mismo puedas hacer, porque eso mismo me sucedió a mí. Yo mismo empecé a examinar, yo digo, wow, ¿dónde? Y a veces que alguna cosita uno va a decir, pues sí, eso cae en la posición del creyente, pero y otra aquí. Lo último, lo importante es que la mayoría sea que caiga su nombre en este lado. Y si no, pues gloria a Dios que todavía no ha llegado Jesucristo, ¿verdad? Todavía tenemos la oportunidad de seguir con las enseñanzas para que podamos aprender, guardar sus mandamientos y aplicar su palabra. Todavía hay tiempo, gloria a Dios. Hay que tomar la palabra como si fuera un espejo del Señor, y ver la reflexión de uno en ese espejo. Ahora vamos a ver la definición de un discípulo. Un discípulo significa un apóstol, un maestro. Discípulo también significa un evangelista, un divulgador, un propagandista, un catequista, un evangelizador, un ministro, un profeta. También discípulo significa embajador, mensajero, anunciador. Dios quiere, mis amados hermanos, resultados. No piense que ninguna manera que Dios invirtió el sacrificio de Cristo en la cruz únicamente fue para salvarte a ti. No creamos solamente eso. Para que tú estés todos los días sentado en una banca sin hacer nada para el Señor. Eso no fue la razón por qué fuiste salvo. Que quede claro. Que quede claro. Todos hemos sido llamados por el Señor. Todos los que estamos en este cuarto, que han confesado con su boca que el Señor sí ha entrado en mi corazón. Todos tenemos este mismo llamado y responsabilidad para que seamos sus discípulos y hagamos más discípulos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hay 10 diferencias entre creyente y discípulo. 10 que quiero apuntar. El creyente
espera los panes y los peces, el discípulo es un pescador. ¿Sí? No han sentido a veces que automáticamente, y les voy a decir, aquí se van a sorprender, aquí hay hermanos que son discípulos que ni ellos mismos lo creen, aquí en esta iglesia. Les voy a decir cuáles son los discípulos, para aplicar un poquito más esto. Aquí hay hermanos que hacen cosas sin que ellos se lo pidan. Eso es un discípulo. A un creyente, hermano, vaya acá, hermano, vaya acá, hermano, cuando termine ahí, vaya acá, y luego aquí. Eso es uno que cree todo lo que dice el pastor. Pero eso a mí no me gusta dar muchas órdenes. Yo vine de iglesias donde se la pasaban dando órdenes, hasta que Realicé. hasta que yo realicé que me estaban convirtiendo en un creyente. ¿No han pasado alguien una experiencia similar? Hay que tener cuidado porque podemos ser convertidos creyentes. Un creyente espera que le den orden. Un discípulo no. La mayoría de los creyentes, su tarea principal es consumir lo que el reino ofrece. Su tarea principal de un creyente es consumir lo que el reino ofrece. ¡Wow! Es deep, Serafín, ¿eh? Pero pocas veces, por no decir nunca, se ponen a la disposición del Señor. En todo lo que son o lo que hacen, en otras palabras, les gusta recibir, pero nunca dan. Y además, viven conformados con lo que son y con lo que hacen. No, hermano, eso no puede ser bíblico. No puede ser. Romanos, el capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romans chapter 12, verse 2. Mi querido hermano Víctor, por favor, léeme, por favor, esa porción. 12:2. Sí, por favor. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El creyente lucha por crecer. El creyente batalla para crecer. El discípulo batalla para reproducir. Mi pelea es que ahora Edwin sea discípulo. La pelea de Edwin ahora es que Edison sea discípulo. La pelea de Edison es que Blacinda sea discípula. Eso es un discípulo. Un creyente solamente se la pasa peleando por ser nada más creyente. Un creyente pelea con su carne, un discípulo no. Un creyente, fíjense bien, y hay que admitirlo, hay música que sí nos gusta, no tanto por las palabras, y a veces que es viceversa. Hay algunos que le gustan por las palabras, otros por el ritmo y el tono. Un creyente no puede diferenciar el tono, un discípulo sí. Porque yo les voy a decir, a mí que me gusta la salsa y el cumbia, me gusta la salsa, la cumbia, todo eso, la música ranchera, me encanta. Sí. Pero no la puedo tragar cuando tiene que ver con las cosas del Señor. Y muchos dicen, no hermano, pero está bien, porque le ponen Dios. Le ponen a Dios. Sí, pero mi cuerpo no lo sabe. Mi oído sí oye las palabras, pero mi cuerpo no. Mi cuerpo se mueve de la misma manera. Y luego tratan de dominar la pata, pero no, sigue moviéndose. Si quieren comprobarme mal, por favor, compruébenmelo. Este mismo fin de semana en casa de mi propio padre, yo digo, bueno, pero papi, ¿cómo va a ser posible? ¿Qué es lo que tú estás escuchando? Eso es lo que me dice él. Bueno, mijo, esto para estos tiempos, papi, por favor. ¿Cómo que para estos tiempos? Sí, ese fue un hermano que se convirtió, que antes estaba en el grupo de tal y tal de Puerto Rico. ¿Cómo que se convirtió? ¿Se convirtió a qué? ¿A creyente?
Porque discípulo no es. Pablo dijo, yo ahora soy una criatura distinta. Imagínense que Pablo viniera a los caminos del Señor con las mismas mañas de antes. Estuviera predicando con un sword, con una espada. ¿Ah? Pero no, él dejó el pasado y ahora una criatura nueva. ¿Qué estoy diciendo? Ay, hermano, no va a tener que botar todos mis CDs. No, hermano, no los boten. Hay quienes los compran. No los boten. Hasta aquí hay quienes los compran. Tráiganlo porque vean. No hay problema. Pero, miren la razón por que les estoy diciendo lo que estoy diciendo. Dios puso en mi corazón que en esta iglesia hay creyentes con el deseo de ser discípulos. Anoche mi esposa me preguntaba, ¿qué te pasa? Yo estaba en la cama volteando para arriba, no, y digo, wow, ¿qué es lo que está pasando? Esto mismo es. Aquí hay quienes quieren brotar el deseo de ser discípulo y dejar de ser creyente. Y yo le voy a hacer caso a Dios. El creyente común casi nunca piensa en los demás. La mayoría del tiempo está pensando en sí mismo. ¿Qué puedo obtener? ¿En qué voy yo a beneficiarme con este asunto? El discípulo se reproduce siguiendo este pensamiento de compartir con los demás todo lo que recibe o las experiencias que obtiene en el Señor. Las comparte en todas aquellos los que necesitan una palabra de Dios. ¿Sabes cuántas veces yo he oído?